El asedio a la base de la Guardia Nacional en Teocaltiche no fue una escaramuza fortuita ni un encuentro accidental en los límites de Jalisco, sino una declaración de guerra total ejecutada con la frialdad táctica de quienes ya no tienen nada que perder tras el abatimiento de Nemesio Ceguera Cervantes, alias el Mencho. La madrugada en que el estruendo de los explosivos y el martilleo de las ametralladoras calibre 50 despertaron a los habitantes de los Altos de Jalisco, marcó el inicio de una represalia sangrienta que buscaba castigar al Estado mexicano por el operativo del pasado domingo 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Teocaltiche, un municipio que ha sido históricamente el epicentro de las disputas territoriales más feroces del occidente, se convirtió en el escenario de un toponazo de proporciones bélicas, donde la infraestructura federal fue sometida a una prueba de resistencia extrema bajo el fuego de una célula de sicarios que no escatimó en recursos ni en ferocidad. La agresión directa contra las instalaciones de la Guardia Nacional fue orquestada por un comando que no solo buscaba causar bajas, sino proyectar una imagen de invulnerabilidad operativa justo cuando el país entero procesaba la noticia de la caída del líder máximo del cártel Jalisco Nueva Generación. El ataque comenzó a gestarse desde las sombras del municipio vecino de Nochistlán, ubicado en el estado de Zacatecas, una zona que funciona como bastión logístico para el grupo criminal, y desde donde se desplazaron tácticamente al menos 6 camionetas equipadas con blindaje artesanal pesado, esos temidos monstruos que son capaces de resistir ráfagas de fusiles automáticos y avanzar sobre obstáculos de concreto. Estas unidades contaban con placas de acero de hasta 3 centímetros de espesor, soldadas en capas dobles con refuerzos de caucho para absorber la energía cinética de los proyectiles de los defensores, convirtiendo a cada vehículo en una fortaleza móvil prácticamente impenetrable para las armas de cargo convencionales de la infantería. La incursión criminal fue diseñada con una precisión que delata entrenamiento paramilitar. Al llegar a las inmediaciones de la base federal, el comando dividió sus fuerzas para maximizar el daño y garantizar una ruta de escape limpia hacia la zona serrana de Zacatecas. El despliegue se estructuró en 2 bloques de 3 unidades cada uno. Las primeras 3 camionetas blindadas se adelantaron con la misión de lanzar el ataque frontal, utilizando la potencia de los rifles Barrett para pulverizar los zaguanes y las torres de vigilancia de la Guardia Nacional. Mientras tanto, las otras 3 unidades permanecieron en la retaguardia, formando un muro de protección vehicular que cubría los flancos y aseguraba que ninguna unidad de refuerzo pudiera interceptar al grupo agresor durante el repliegue. Esta barrera de acero y fuego cumplió su objetivo estratégico de blindar la zona de combate, permitiendo que los tiradores de vanguardia dispararan despiadadamente contra la barda perimetral, la cual quedó marcada por cientos de impactos de grueso calibre que daban cuenta de la hazaña con la que se ejecutó la orden de represalia. Las torres de vigilancia, puntos críticos de la defensa militar, recibieron impactos directos que inutilizaron los sistemas de iluminación y obligaron a los centinelas a buscar cobertura en medio de una lluvia de plomo y esquirlas que iluminaba la noche con el destello intermitente de las trazadoras. Los disparos de los fusiles de precisión .50 no solo perforaban el concreto, sino que desprendían fragmentos de piedra que actuaban como proyectiles secundarios, incrementando el riesgo de lesiones para cualquier elemento que intentara asomarse por las aspilleras de las torres. El uso de explosivos fue el factor que elevó este enfrentamiento a un nivel de peligrosidad inaudito para las autoridades locales de Teocaltiche, quienes se vieron completamente rebasadas ante la magnitud de la ofensiva. Los sicarios lanzaron artefactos explosivos improvisados y posiblemente proyectiles de fragmentación de 40 milímetros contra las áreas de dormitorios y los depósitos de vehículos de la base, buscando generar un caos interno que impidiera una reacción coordinada por parte de los uniformados. El sonido de las explosiones se mezclaba con el eco de los fusiles de asalto que no dejaban de martillar contra el concreto reforzado de las instalaciones. A pesar de la sorpresa y la ferocidad del asalto inicial, los elementos de la Guardia Nacional que se encontraban de guardia repelieron la embestida con una disciplina férrea, logrando establecer posiciones de tiro que evitaron que los delincuentes lograran penetrar al patio central del cuartel. Sin embargo, el trágico saldo humano fue inevitable ante tal volumen de fuego. El reporte oficial confirmó que un agente federal perdió la vida en cumplimiento de su deber, cayendo bajo el fuego de las ametralladoras calibre 50 que perforaron las posiciones defensivas,
mientras que otros 2 uniformados resultaron heridos con lesiones de gravedad que requirieron su traslado inmediato bajo custodia militar hacia el hospital regional más cercano. La infraestructura de la base de Teocaltiche quedó como un testimonio silencioso de la potencia de fuego que el cártel aún conserva en sus mandos regionales. Los zaguanes de acero terminaron retorcidos y perforados. Las paredes de concreto presentaban desprendimientos masivos por la energía cinética de los proyectiles Barrett, y las torres de vigilancia quedaron prácticamente inoperativas. Este asalto no fue un acto de desesperación desorganizada, sino una operación de asedio cuidadosamente planeada para demostrar que, a pesar de la pérdida de su cúpula central en Tapalpa, las células de reacción rápida del Cártel Jalisco Nueva Generación mantienen su capacidad de golpear instalaciones estratégicas en cualquier momento. La ruta de Nochistlán a Teocaltiche es un corredor que los criminales conocen a la perfección, utilizando las brechas y caminos rurales para movilizar sus convoyes de monstruos sin ser detectados por los radares de vigilancia convencional hasta que es demasiado tarde. La sincronización entre el ataque frontal y la cobertura de la retaguardia muestra un nivel de mando y control que solo se adquiere tras años de conflicto armado sostenido en las zonas fronterizas de los estados de Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes. Cada movimiento de las camionetas blindadas fue coordinado mediante radios de frecuencia corta encriptados, lo que permitió que el comando supiera exactamente cuándo iniciar el repliegue antes de que los helicópteros de la Fuerza Aérea pudieran despegar de sus bases de operaciones. El asedio en Teocaltiche fue apenas una pieza de un rompecabezas de violencia que se desató simultáneamente en diversos puntos de la región. El grupo criminal lanzó agresiones en municipios aledaños para dispersar la atención de las fuerzas federales y evitar que los apoyos aéreos pudieran concentrarse en un solo punto. Con este despliegue táctico, el cártel buscaba mandar un mensaje de fuerza extrema tanto a los cárteles rivales que intentan aprovechar el vacío de poder como al gobierno federal, dejando claro que la caída de su líder máximo no significa el fin de su dominio territorial. El impacto psicológico de un ataque a una base de la Guardia Nacional con explosivos y rifles de calibre 50 es incalculable para la población civil, que se encuentra atrapada en medio de una guerra de alta intensidad donde las reglas del enfrentamiento convencional han sido borradas por la brutalidad del narcoparamilitarismo. La base federal, aunque resistió el intento de toma, quedó marcada físicamente por la violencia de un toponazo, que será recordado por la precisión quirúrgica de su ejecución y por el alto costo en vidas humanas para las instituciones de seguridad pública. Los habitantes de las colonias aledañas reportaron que el tiroteo se escuchó de forma ininterrumpida por más de 40 minutos, un tiempo durante el cual las balas trazadoras cruzaban el cielo nocturno indicando la dirección de los nidos de ametralladoras situados en los monstruos blindados. Suscríbete si te gusta el video. La profundidad de los daños en la infraestructura de Teocaltiche revela que los atacantes utilizaron munición perforante diseñada para atravesar blindajes ligeros y muros de carga, lo que obligó a una reevaluación inmediata de los protocolos de fortificación en todas las bases militares de la zona de los Altos de Jalisco. Los peritos balísticos que procesaron la escena recolectaron miles de casquillos de calibres 7.60 y 2 y 5.50 y 6 milímetros, además de los imponentes cartuchos de calibre .50 que evidencian que el tiroteo no tuvo pausas, manteniendo una cadencia de fuego supresivo que buscaba anular cualquier respuesta por parte de los agentes federales. La camioneta monstruo, con sus placas de acero soldadas con una eficiencia balística letal, se ha convertido en el símbolo de esta insurgencia criminal que desafía la soberanía del Estado en sus propios cuarteles. Los 2 uniformados heridos representan el sacrificio constante de quienes portan el uniforme en las zonas más calientes del país, donde la línea entre el patrullaje preventivo y el combate de guerra se ha difuminado por completo. Teocaltiche amanece hoy con el estigma de una batalla que no ha terminado. Mientras el Ejército y la Guardia Nacional intensifican los patrullajes en la frontera con Zacatecas, para tratar de localizar el rastro de las 6 camionetas que se desvanecieron en la oscuridad de la sierra tras cumplir su misión de muerte. La inteligencia militar ha comenzado a analizar los videos de las cámaras de seguridad que sobrevivieron al ataque, detectando que los sicarios portaban uniformes de asalto profesionales y equipo táctico de alta gama, lo que refuerza la teoría de que se trata de un grupo de élite entrenado específicamente para este tipo de incursiones. La coordinación entre las células que operan en Nochistlán y las que ejecutaron el ataque en Teocaltiche muestra que la cadena de mando del cártel posee planes de contingencia estructurales para escenarios de descabezamiento de su cúpula.
Al atacar con explosivos de fabricación artesanal, pero de gran potencia destructiva, buscaron no solo destruir la base, sino generar un efecto de choque psicológico que paralizara la respuesta institucional durante las primeras horas críticas tras la muerte de El Mencho. La audacia de cruzar límites estatales con tal despliegue de fuerza subraya la porosidad de las fronteras internas y la necesidad de una estrategia de seguridad interestatal mucho más robusta que la actual. El agente federal caído en cumplimiento de su deber, cuya identidad se mantiene bajo reserva por respeto a sus familiares, se suma a una lista de héroes que han dado la vida en la defensa de la legalidad, frente a una delincuencia que ha evolucionado hacia tácticas de guerra asimétrica de gran impacto. El toponazo de Teocaltiche quedará registrado como uno de los ataques más directos y feroces contra la Guardia Nacional, un episodio que ilustra la crudeza de un conflicto que se niega a ceder a pesar de los golpes asestados a la estructura financiera y operativa de la organización criminal. Las autoridades estatales, aunque intentaron reaccionar con el envío de patrullas de la policía estatal, se vieron rebasadas por la velocidad y el volumen de fuego del comando criminal, que utilizó dispositivos ponchallantas esparcidos en las carreteras de acceso para inmovilizar a cualquier unidad que intentara acercarse al sitio del enfrentamiento. La superioridad numérica momentánea y el uso de los muros de protección vehicular permitieron que los sicarios operaran con una impunidad que estremece a los habitantes de los Altos de Jalisco, quienes temen que esta ofensiva sea solo el preámbulo de una escalada de violencia aún mayor. La destrucción en los zaguanes y las marcas de los más de 500 impactos de grueso calibre son el testimonio físico de una noche de terror que no terminó con la retirada de los agresores, sino que ha dejado a la región en un estado de alerta permanente. Este despliegue táctico confirma que la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes no ha provocado una desarticulación inmediata de sus brazos armados regionales, sino que ha inyectado una voluntad de venganza que se manifiesta en ataques suicidas y asaltos a gran escala contra los bastiones de la autoridad federal. La Guardia Nacional en Teocaltiche resistió el asedio, pero el costo fue una herida profunda en la moral institucional y una baja que duele en el corazón de la patria. La vigilancia ahora se extiende por toda la carretera que conecta Jalisco con Zacatecas, buscando cualquier indicio que lleve a la captura de los responsables de este atentado que ha desafiado la capacidad de respuesta del Estado en uno de sus momentos más críticos desde el inicio de la actual administración. El análisis táctico de la barrera vehicular muestra que los delincuentes han estudiado minuciosamente los tiempos de reacción y los puntos ciegos de la base militar, utilizando las 3 camionetas de retaguardia para bloquear los ángulos de visión y de tiro de las patrullas que intentaban salir del recinto para entablar combate en campo abierto. Esta maniobra de bloqueo fue lo que permitió que las unidades de vanguardia pudieran acercarse lo suficiente para lanzar los explosivos contra la barda perimetral sin ser neutralizadas de inmediato por el fuego de los centinelas. La magnitud del toponazo en Teocaltiche evidencia que estamos ante un enemigo que ha dejado de esconderse en las brechas para buscar el enfrentamiento directo bajo sus propios términos y en terreno urbano. Las marcas imborrables de la destrucción en la base federal son el recordatorio de que la paz en los límites de Jalisco y Zacatecas pende de un hilo, sostenida únicamente por el valor de los elementos que mantienen la línea de defensa frente a una delincuencia que no conoce de treguas ni de respeto por la vida humana. La historia de Teocaltiche se escribe hoy con la pólvora de los Barrett y el sacrificio de quienes juraron proteger a la nación hasta el último aliento en medio de una guerra que ha entrado en una fase de incertidumbre total tras el fin de la era de El Mencho. Los reportes de inteligencia sugieren que los sicarios que atacaron la base pertenecen al grupo denominado Operativa Nochistlán, una facción de élite que tiene la misión de proteger el corredor logístico que conecta el puerto de Manzanillo con la frontera norte a través del Bajío. El uso de drones cargados con explosivos plásticos C4 fue una de las novedades tácticas reportadas por los sobrevivientes, quienes describieron cómo pequeños dispositivos voladores sobrevolaban la base soltando cargas que impactaban con precisión en las áreas de almacenamiento de combustible y en los vehículos oficiales estacionados. Esta evolución técnica muestra que el cártel ha invertido millones de dólares en la adquisición y modificación de tecnología comercial para fines de guerra, lo que obliga a las Fuerzas Armadas a implementar sistemas de interferencia de señal electrónica en todas sus instalaciones fronterizas. El cuerpo del agente caído fue trasladado con honores militares, mientras que los 2 heridos continúan su recuperación bajo un esquema de seguridad de 3 niveles para evitar cualquier intento de remate por parte del grupo criminal.
La base de la Guardia Nacional en Teocaltiche ha sido reforzada con la llegada de 200 elementos adicionales del ejército y vehículos blindados de mayor calado, como los Rhino y los Sandcat, con el fin de disuadir nuevos intentos de asalto. Sin embargo, la tensión en el ambiente es palpable. Los comercios locales cierran sus puertas antes de que caiga el sol y las calles de Teocaltiche quedan desiertas, convertidas en un pueblo fantasma que solo espera que la noche pase sin el sonido de las ráfagas. El toponazo ha dejado cicatrices que no se curarán con el simple paso del tiempo, sino con una presencia del Estado que logre desmantelar de raíz las redes de apoyo que permiten a los sicarios moverse con tal libertad entre un Estado y otro. La investigación de la Fiscalía General de la República ha recolectado evidencias de que los vehículos utilizados en el ataque contaban con placas de acero de alta resistencia que posiblemente fueron instaladas en talleres clandestinos ubicados en la zona de Apulco, Zacatecas, otro punto crítico de la región. La batalla de Teocaltiche es un recordatorio de que la caída de un líder máximo, por más histórico que sea el golpe, suele ir acompañada de una ola de violencia reactiva que pone a prueba la solidez de las instituciones. El sacrificio de la Guardia Nacional en esta base no será en vano, pues ha permitido identificar los nuevos patrones de ataque de un cártel que se niega a morir y que busca en el caos su única forma de supervivencia. Las marcas de los 345 balazos directos contra las unidades oficiales son la cuenta física de una deuda que el Estado tiene con la seguridad de sus ciudadanos en los altos de Jalisco. La lucha continúa en las brechas, en los cerros y en las calles de Teocaltiche, donde el honor militar se enfrenta día tras día a la barbarie de quienes han hecho de la violencia su única forma de vida. Suscríbete si te gustó el video.